Última hora, Caracol Radio. 3 de la tarde en punto y mucha atención porque el presidente Abelardo de la Espriella anunció que asumirá responsabilidad política por bajas de quienes no se sometan a la ley. Jesús Uribe. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró desde la sede alterna en Barranquilla que asumirá las responsabilidades políticas a las que haya lugar cuando las fuerzas militares dejen abatidos a delincuentes que no se sometan a la ley. Es la última oportunidad para que todos los bandidos se sometan al imperio de la ley. Delincuente que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde. Yo mismo asumiré las responsabilidades políticas. Además, el mandatario informó que la Fuerza Aeroespacial volverá a llamarse Fuerza Aérea y confirmó al mayor general Juan Martínez como su comandante. Y la inflación podría cerrar el año en 6.6% según la encuesta del Banco de la República. Luis Enrique Hurtado. La cifra, que duplica la meta del emisor del 3%, refleja las presiones que siguen sintiendo los bolsillos de las familias colombianas y confirma que el costo de vida se alejará del objetivo oficial del Banco Central para este 2026. De acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas del Banco Central, la inflación en el país podría cerrar el presente año en el 6,6%. La proyección elaborada a partir de la respuesta de los analistas del mercado ratifica que los precios seguirán por encima del rango meta durante el resto del año, pese a la leve desaceleración que se reportó en el mes de julio. En el marco del Foro Internacional Economías Criminales y Control Territorial, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, planteó al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella fortalecer la ofensiva contra los grupos armados. Juliana Jiménez. Así es, José Luis, durante el foro presentado por Prisa Inspira para atender los mercados ilegales y el mapa del poder criminal, el gobernador aseguró que uno de los principales retos de la nueva administración será recuperar la seguridad y debilitar las fuentes de financiación de estructuras armadas. Escuchemos lo que dijo. Sin duda alguna, recuperar la seguridad, volver a bombardear, hacer aspersión bien sea con drones o con aviones utilizando otros herbicidas, quitarle las rentas criminales, estrangulárselas a los grupos armados organizados, ir por la casa de esos objetivos de alto valor que nosotros en Antioquia, por ejemplo, definimos 19 de ellos de distintas estructuras, pero lo más importante es tener siempre presente que la paz no se consolida contemporizando con el crimen, como es una premisa, una convicción de este gobierno, sino imponiéndola con seguridad, justicia y oportunidades sociales. Desde el 2025, 2 uniformados de la Policía Nacional permanecen secuestrados en el Cauca por las disidencias de las FARC. Las autoridades concentran esfuerzos en lograr su libertad. Richard Vidal. Se trata del patrullero Harold Luis Ricardo Martínez, oriundo de Cartagena, secuestrado por la estructura de Dagoberto Ramos de las disidencias en el oriente del Cauca el 31 de octubre del 2025, cuando viajaba a Popayán a conocer a su hijo recién nacido. También del auxiliar de policía José Oneidi Larraondo, quien habría sido secuestrado por el Frente Jaime Martínez en zona rural de Buenos Aires, Cauca, tras una visita del policía a sus familiares que no llegó al servicio a la ciudad de Cali en agosto del 2025. El director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, afirmó que se trabaja en su liberación y en la de los otros 4 uniformados plagiados en el país. Todas nuestras capacidades institucionales, de inteligencia, operativas, están concentradas en lograr su ubicación, para lograr su pronto regreso. En Cauca también permanecen privados de la libertad los soldados Jamerson Guachetá, Juan David Buitrón y Víctor Hugo Yepes, plagiados en julio, agosto y noviembre del 2025 en diferentes municipios del Cauca. En Aracataca, Magdalena, se realiza el cierre del Tren de la Cultura, con presencia de autoridades nacionales como ministra del Transporte y autoridades departamentales. David E. Chávez. Así es, a esta hora en Aracataca, Magdalena, se cumple el cierre del Tren de la Cultura de FENOCO, iniciativa que llevó actividades educativas, artísticas y culturales a niños de comunidades ubicadas en el corredor férreo. El evento cuenta con la presencia de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el presidente de FENOCO, Andrés Soto, y el viceministro de Cultura, Fidel Vargas, además de autoridades departamentales y locales. Desde este municipio también se anunció la salida de un tren con ayudas humanitarias para familias afectadas por el terremoto registrado en el país. La Contraloría revisará los contratos de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y la despedida del expresidente Gustavo Petro. Luisa Mercado.
En respuesta a un derecho de petición del senador Luis Carlos Rúa, el ente de control decidió abrir un proceso de investigación fiscal a estos contratos de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y la despedida del ahora expresidente Gustavo Petro. Hay 3 contratos que va a evaluar la Cancillería, el DAPRE e Inravisión. En conjunto comprometen cerca de 16.627 millones de pesos suscritos por el gobierno saliente entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Ya el ente de control solicitó los expedientes a estas entidades tras las alertas de posibles sobrecostos, duplicidades o pagos sin soporte. El alcalde de la región epicentro del sismo en Perú informó que las primeras revisiones no han dejado afectaciones graves. Eddie Mosquera. Querubín, este balance lo dio Johnny Odón Reyes, el alcalde de Coracora, quien primero señaló que las primeras verificaciones demuestran que no hay hechos lamentables. Que felizmente no hay hechos lamentables en el sector educación. En todo lo que es sector salud no hubo ningún accidente. A pesar de que se indica que aún no hay reporte de algo crítico, reconoce que hay muchas viviendas que sí pueden estar afectadas por su construcción. Debo decir que el tema de las casas es muy débil porque están construidas a través de adobe, de techos de calamina, en algunos casos hasta de paja. Recordemos, el sismo fue de magnitud 7.2 con una profundidad de 108 kilómetros. Por el momento solamente hay registros de algunos deslizamientos en el sur del Perú. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.